Ahora volvió. Shalom, salam, paz. Un Shabbat Shalom de Kulam, Shabbat Shalom Umeboraj. Un buen Shabbat a aquellos que están en Shabbat. A aquellos que no, que reciban un buen Shabbat. Y a aquellos que no celebran el Shabbat, que tengan una buena semana. El Midrash de hoy es el anticristo, el falso Mashiach, el anti-Mashiach, el supuesto Mashiach, el supuesto Mesías. Muy bien, usted está viendo, ya, desde tanto lo voy a compartir por Facebook y por internet y por YouTube e internet y YouTube. Bien, yo no busco populismo, no busco fama, tampoco busco seguidores, solamente que los que aparezcan y se ganen esta página quieran escuchar la palabra del Altísimo, más que mis palabras, que busquen la palabra del Eterno, del Gran Yo Soy, Dabar Elohim. Bien, entonces, el anticristo, el falso Mashiach, que ya en este siglo XXI, en este año 2025, han aparecido muchos títulos, sobre todo en estas semanas, de un supuesto ser que habla árabe, que está promoviendo una religión de paz y amor y unidad, que habla de que él es como pariente entre el cristianismo y el islam y el judaísmo. Él habla de cosas simbólicas que él viene del cuerno del oriente y del cuerno del occidente. Y por supuesto que dice que tiene un nexo con Jesucristo y un nexo con Mohammed o Mahoma. Bueno, está atrayendo a muchos adeptos, como dije en el video de ayer. Está seduciendo a muchos judíos, a muchos cristianos, sobre todo católicos y de otras líneas, y por supuesto muchos musulmanes moderados. Dice que es un hombre adinerado, es un joven adinerado. Dependiendo cómo se llame, yo tengo aquí un listado de nombres que lo estuve escribiendo en la madrugada de anteayer. Imán al-Mahdi Nasser, Imán al-Mahdi o al-Mahdi Nasser, Mohamed al-Yamani, Ahmad al-Naem, Sheikh Esa, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, Mohammed bin Salman. Han aparecido varios, ya promoviendo a este supuesto iluminado, este ser iluminado. ¿Ya? Yo no voy a decir que sea el Mesías, o en unos días atrás, el Mahdi, una palabra hebrea, que es ¿quién es el Mahdi? Que se traduce el guía, el que guía, el guiador, el justo en el mundo musulmán. ¿Ya? Y conversando con un Roe esta semana que se fue, que él está más informado que yo en la parte musulmana, arábiga,
islámica, él me dijo que este ser iba a ser como populista, iba a llamar la atención en las redes sociales. Y eso está sucediendo en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube y en otras aplicaciones de redes sociales. ¿Ya? Pero él me dijo, él no es el Mahdi. Y yo entendí, no es el Mahdi. ¿Ya? No es el guía. No es... El Mahdi es como el título al Mesías, al Cristo cristiano y al Mesías judío, el Mahdi. ¿Ya? Dijo, no, él no es el Mahdi. Es como uno que precede o prepara el camino. Y yo lo asimilé dentro de mí como estaba imitando a Yohanan Amatbel, a Yohanan Ametabel, a Juan el Sumergidor, Juan el que hacía Tevilá, Juan el Bautista, que él vino a preparar el camino del Mesías, de Yeshua, de Chisa, de Jesús. Entonces este ser que está atrayendo como imán a muchos seguidores, es como Juan el Bautista, Yohanan Amatbel. ¿Ya? Muy bien. Pero yo no voy a tocar ese tema todavía, yo lo estoy compartiendo, porque tengo que tener mucha información sobre lo que él está proclamando. Y por supuesto que él está preparando la venida del Mahdi, del iluminado. Hechos capítulo 5. Masé Hachedihim en Ibrí, obra de los emisarios, obra de los enviados, Hechos de los apóstoles, capítulo 5, versículo 34. Pero antes voy a reunir o reunificar el video anterior que duró como menos de 5 minutos, 10 minutos aproximadamente, hablando de que es mencionado en el Talmud y es muy respetado en el judaísmo, tanto caraíta como talmúdico o rabínico tradicional, un gran Rambam, un gran Rebe, un gran rabino de esas épocas, llamado Gamliel, el Rambam Gamliel, el Rebe Gamliel, el rabino Gamaliel. ¿Ya? Entonces aquí aparece, no solamente es mencionado en el Talmud, no solamente es respetado y considerado en el judaísmo, sino que también es mencionado en el libro de los Hechos, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Y este rabino defendió a los nazratín, a los nazarenos, a los del camino, ¿ya? Y por supuesto que él habló sobre unos falsos mesías que existieron en ese tiempo. Y voy a ir a la lectura. Hechos capítulo 5, versículo 34. Entonces levantándose en el concilio, en el Sanedrín, concilio de ancianos, entonces levantándose en el Sanedrín, en el concilio, un perush, un fariseo, no dice un nazareno, no dice un saduceo, un herodiano, dice un fariseo. Entonces levantándose en el Sanedrín, en el concilio, un fariseo llamado Gamliel o Gamaliel, doctor de la Torá, dice aquí, que diga un maestro de la Torá, un moré a Torá, un rabino, un rambán. El término rambán o rebe se le dice a aquellos que llegan a una autoridad con la Torá, no son cualquier rabino.
doctor de la ley, se dice aquí, pero es Rambán o Rebe, a Torá, venerado de todo el pueblo, respetado, honrado, se le tenía en alta estima a este rabino fariseo rabino. Venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los cherijín. Él ordenó que sacaran del concilio, del grupo de los ancianos que estaban juzgándolos, sacaran a los cherijín, a los apóstoles, a los emisarios, a los enviados. Y luego dijo: varones israelitas, Ish, Anashim Israelim, mirad por vosotros, mírense ustedes, háganse una introspección, háganse una automeditación, autoexamínense. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, a estos anachim, a estos, hablando de los shenichim, de los emisarios, de los enviados, de los apóstoles. Porque antes de estos días se levantó Teudas. Aquí menciona un personaje. Porque antes de estos días se levantó, que ya años atrás, dice que sucedió algo, que apareció un personaje llamado Teudas, diciendo que era alguien importante, que tuvo una revelación, que tuvo un rayo de luz, un ser iluminado. Diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, él cuando menciona a Teuda, él está hablando de un falso Machías, de un falso ungido, que se creía ser alguien, que tuvo una revelación, que tuvo algo, ¿ya? Y empezó a decir que él iba a liberar a Israel, y por eso se le agregaron 400 hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto, él fue asesinado, lo persiguieron. No dicen quiénes, si los fariseos, los saduceos, el mismo concilio o los romanos. Dice que fue asesinado, fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, ese grupo que había formado una línea mesiánica fueron dispersados, se redujeron a nada. Después de se levantó Judá a Galil, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Menciona otro supuesto Mashiach, otro falso Mesías, otro impostor. Ambos eran judíos, tenían y sabían la Torá, tuvieron revelaciones. Después de se levantó Yehudá a Galil, y es mencionado Judas el Galileo, venía de Galil, de Galilea. En los días del censo, nos vamos a Lucas, y Lucas habla de un censo. El censo donde fue la fecha en que fue Miriam y Joseph
y donde nació el Mesías, nació el ungido, el Cristo, Yeshua, Jesus, Jesús, Isa, Jesús. En ese censo. Y llevó en pos de sí a mucho pueblo, es decir, sedujo a mucho pueblo. Sedujo a mucho pueblo. No fueron 400 hombres, quizás fueron miles. ¿Ya? Pereció también él fue asesinado, pero no dice si lo asesinaron los fariseos, los saduceos, el concilio o los romanos, pero fue asesinado. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. También fueron reducidos y reducidos a nada. Es decir, desaparecieron esos grupos. ¿Ya? Entonces, en la lista, si nos informamos bien, de las páginas judaicas, hebreas, de mi pueblo judío, ¿cuántos falsos mesías han habido en Israel en el tiempo del siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI hasta el siglo XXV, o hasta el siglo XXI, perdón? Es una lista gigantesca, es decir, es más larga que esta simple hoja. Es más amplia, más larga que esta simple hoja. ¿Ya? En el judaísmo, de falsos mesías, de supuestos mesías, de supuestos ungidos. Quiero como ejemplo mencionarles, usted conoce la vida y la historia de Shimon Bar Kokhba o Simón Bar Kokhba. ¿Ya? En el judaísmo se canta Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Beata et la raj, Beata et la raja, como Beata et, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo el rabino Akiva, eso se canta en el judaísmo. ¿Ya? Amar, como hay una versión en el mesianismo que dice Ama Yeshua Mashiach. Bueno, en la realidad dice Ama Rabbi Akiva Beata le reaja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo lo que dice la Torá. Es lo principal. He mencionado al Rabí Akiva. El Rabí Akiva, para aquellos que siguen el judaísmo, aquellos judíos que conocen la vida de Rabí Akiva o Rab Akiva, y aquellos que no saben quién fue el Rab o el rabino Akiva. ¿Ya? Él fue el que dijo que Shimon Bar Kokhba era el Mashiach. Se equivocó. Él creyó que era el Mesías. Y por supuesto le puso la semijá y declaró a sus seguidores que él era el Mesías. Usted sabe toda la revuelta. Shimon Bar Kokhba fue un celote, un judío patriota, un judío nacionalista, un judío que luchó por la nación de Israel, por no perder la identidad. Se rebeló al Imperio Romano. Tuvo sus victorias, pero también tuvo sus grandes derrotas. Y por supuesto que murió. Y Rabí Akiva también murió. Eso no está en el Brit Hadashah.
Eso está en la historia de los falsos Mashiach, ya en mi pueblo Israel, mi pueblo judío. En la Edad Media, siglo XII aproximadamente, en Turquía, que en Turquía estoy diciendo Turquía, en el antiguo imperio turco-otomano, cuando ya las comunidades judías estaban ahí floreciendo, apareció otro judío importantísimo, llamado Sabbatai Tzvi o Sabbatai Zevi, que él también recibió una iluminación, una revelación, y engañó, sedujo a mucho pueblo judío de Esmirna, de todos los lugares donde estaba el imperio turco otomano, y empezaron a seguirle. ¿Y qué mayor fin de su ministerio que se subieron en un barco con rumbo a Israel y se hundió ese barco y todos murieron ahogados? ¿Ya? Para la línea Haredi, conocido como la línea ultraortodoxa, o Hasidim, de la línea de Breslav, de Shem Tov, es fuerte el mencionar al Mesías, ¿ya? Décadas pasadas fue, y es muy importante hasta el día de hoy, en la línea ultraortodoxa de Breslov, el rabino, el rebe, Shmuel Esmendenser, que aún sus fieles seguidores esperan que él resucite, que él se levante de entre los muertos, o que reencarne. Esa es la postura que tienen muchos de esa línea. ¿Ya? Y por supuesto que en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 estuvo en boga un rabino joven, ultraortodoxo, muy inteligente, que hizo señales y prodigios, pero que solamente era difundido por los ultraortodoxos. ¿Quiénes son los que fueron y agarraron la información, la papa, como se dice? Los cristianos. Y los cristianos empezaron, apareció el falso Mesías, el falso Mesías, el falso Mesías, el falso Mesías. Porque usted veía en esos tiempos comentarios de judíos profanos, judíos seculares, que no son religiosos. Ellos decían, ¿quién es este rabino tanto? No lo conozco, Yehezkel Ben Yehudá, no lo conozco. ¿Qué es el supuesto Mesías? No tengo idea. ¿Ya? Es decir, es netamente en la línea de los ultraortodoxos o de la línea Haredi en donde se proclaman los supuestos Mashiach. Yo me acuerdo que tengo contacto con familiares indirectos en Israel a través de otra familiar indirecta que vive en Chile. Me decía, no sabes nada, que mi prima se fue a Israel y considera que su hijo es el Mesías y su hijo es un rabino ultraortodoxo y que se juntan en su casa. Y me decía, no solamente ella, hay otras familias judías ultraortodoxas que creen que sus propios maridos son el Mesías. Que diga, es una psicosis en la línea Haredi, ultraortodoxa. ¿Ya? O sea, usted le pregunta a algún judío actual, sea secular, va a decirle, el Mesías, y se va a reír de usted, o se va a enojar con usted, o le va a mandar un escupitazo en su cara, o una bofetada. Pero no le va a decir, oh, no, el Mesías está aquí. No, no le va a decir eso. Y menos cualquier judío agnóstico o ateo.
que no creen en el Eterno, no creen en Adonai. Se van a reír. ¿Ya? Sabemos que en el judaísmo hay una línea religiosa que espera al Mesías, que espera la venida del Ben David, como está en el Talmud. Sabemos que eso está escrito, pero ellos nunca van a decir, no, el anticristo, no usan esos términos, el anticristo, el falso Mesías, no, ellos dicen el impostor, simplemente eso, el impostor. Nada más, no dicen el anticristo, el falso Mesías, el supuesto Mesías, no, el impostor, punto. ¿Ya? Entonces, para ellos, desde el punto de vista judío, hebreo, que tiene la venda, Yeshua, como ellos denominan Yeshu, fue un impostor. No es el Mesías, es un impostor. Se le cataloga como un gran profeta, un gran rabino, un gran justo, un gran hombre, pero no es el Mesías. Y si alguien lo cataloga de el Mesías, está creyendo en el impostor. Bien, ese es concepto hebreo. ¿Ya? Ahora voy a retomar en Mateo capítulo 24, que usted lo he compartido varias veces y lo voy a seguir recordando porque son palabras del Mashiach, de Yeshua, de Jesus, de Yesu, de Jesús, de Isha, de Isa. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, o en mi título, con el título, diciendo Ani Amashiach, Anoji Amashiach, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el Mahdi. Y a muchos engañarán, que digan la obra de los impostores, de los supuestos Mesías, de los falsos Mesías, de los anticristos o falsos cristos, es engañar. Van a hacer milagros, van a hacer sanidades, van a hacer prodigios y milagros, van a hablar, van a engañar con sus palabras y muchos van a ser engañados. Versículo 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, el Cristo, el ungido, el escogido, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mashiach, falsos Cristos, impostores, falsos, iluminados, y falsos Nevín, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, No solamente van a ser charlatanes o bla, 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 sino que van a ser señales que los ojos van a ver. Como les compartí mi experiencia cuando fui seducido y engañado por un supuesto rabino, por un supuesto, no era el Mesías, un supuesto, que él hacía sanidades, él hablaba y se le cumplía. Él hablaba del tiempo y se cumplía lo que pasaba en el tiempo. Él decía algo de alguna enfermedad y se cumplía. Según él viajaba y estaba en el cielo, y viajaba y estaba en el Sheol. Veía demonios, veía ángeles, etcétera, etcétera. Porque se levantarán falsos Mashiach, falsos Cristos, y falsos Nevín, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán
si fuere posible, aún a los escogidos. Escogidos. Ya el Mesías ya los dejó advertido que van a aparecer muchos falsos Mashiach, muchos impostores, muchos falsos cristos, muchos. Marcos 13:6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Anoji a Mashiach. Yo soy el Mashiach, el Mesías, el ungido, el escogido, el Cristo. Y engañarán a muchos. Muy bien. Versículo 21. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, el Mesías, el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos Mesías, falsos ungidos, falsos Cristos, falsos ungidos, y falsos Neviín, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, a los escogidos. ¿Ya? Muy bien. Interesante. Interesante. Lucas capítulo 21, versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo Anoji a Mashiach, Ani a Mashiach. Yo soy el Cristo, el ungido, el Mesías. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. No vayan en pos de ellos. ¿Ya? Esas son las advertencias que nos dan sobre los falsos Mashiach y sobre los falsos profetas. Van unidos el Mashiach con el falso profeta, porque los profetas dicen cosas que a destiempo y se cumplen. El Mesías habla y a destiempo o en el tiempo se cumple. ¿Ya? Muy bien. Ese es el concepto tanto hebreo, conceptos que dejó y la exhortación y la advertencia que nos dejó el Mesías hasta el día de hoy. Y por supuesto que en el mundo cristiano han aparecido, y de ahí viene el término anticristiano o anticristo. ¿Ya? Anticristo. Y no nos olvidemos que uno de los Shalías, uno de los apóstoles, emisarios, enviados, menciona esos términos. ¿Ya? Menciona el término anticristo o anticristiano. Ya estoy buscándose a este Shalía, a este emisario. Primera de Juan capítulo 4, en donde dice el título, el espíritu, el Ruach Elohim, el espíritu de Deus, de Dios, de God, y el Ruach del falso Mashiach, el espíritu del falso Mashiach. Amados, no creáis a todo Ruach. Deja la advertencia, este Shalía, este emisario, este enviado, conocido como el apóstol Juan el amado, el mismo que escribió el Evangelio de Juan y el mismo que escribió desde la isla de Patmos Idgalut, o revelación, conocido como Apocalipsis. Amados, no creáis a todo Ruach, a todo Neuma, a todo espíritu, sino probad los espíritus, Rujot, si son de Elohim,
porque muchos falsos Nevi'im han salido por el Olam, por el mundo. Hay una advertencia que deja este Shalíah a la Cajal, a la Keilah, a la congregación, a la iglesia, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, de Dios, porque muchos falsos Nevi'im, profetas, han salido por el Olam, por el mundo. En esto conoced el Ruach a Elohim, en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo Ruach que confiesa, que habla, que afirma que Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Jesus Messiah, Jesucristo, ¿ya? Ha venido en carne, en basar, en carne, ¿ya? Es de Elohim, es de el Eterno, de Dios, de Deus, de God, de Teos. Y todo Ruach que no confiesa que Yeshua Mashiach, Jesucristo, ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el Olam. Y todo espíritu, Ruach Neum, que no confiesa, que no avala, que no apoya, que no cree que Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Jesucristo, ha venido en carne, que diga que hay líneas desde el primer siglo que se formó el cristianismo y sobre todo de doctrinas griegas, dijeron que Jesús o Jesús vino en espíritu nomás, vino en espíritu, no en carne. Y hay una postura hasta el día de hoy. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, que Yeshua Mashiach ha venido en carne, no es de Elohim. Es una doctrina mala, es una doctrina errada, es una falsa doctrina, es parte de algo malo. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, Jesus Messiah, Jesucristo ha venido en carne, no es de Elohim, no viene del Eterno, no viene de Deus, de God, de Dios, de Teos. Y este es el Ruach, el espíritu del anti-Mashiach, del falso Mashiach, del impostor, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, el cual ustedes, mire, la advertencia fue hace 2025 años atrás. Hace 2025 años atrás les advirtió ya tanto el Mesías Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesús el Mesías, y sus Shelihim, sus emisarios enviados, apóstoles, advirtieron a sus seguidores que el anticristo iba a aparecer, el espíritu del anticristo. Ya, hace 2025 años atrás. Estamos a 2025. 5.785 calendario judío. 5.985 calendario caraíta. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ha venido en carne, no es de Dios. Que no ha venido en carne. Que diga que el nacimiento en Betlehem, ellos no creen que Jesús vino en carne, sino que espiritualmente. No creen en eso, en el pesebre o bajo la azúcar.
no es de Dios, de Elohim, y este es el espíritu del anticristo, el Ruach, del impostor, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, ya dijo hace 2025 años atrás que el anticristo, el espíritu del anticristo estaba. Han pasado 2025 años. Han habido muchos falsos anticristos, tanto en la política como en la religión y sobre todo en el mundo occidental. Se le ha tildado de anticristo a muchos reyes en la Edad Media, a muchos papas. En la época contemporánea se le consideró anticristo a mismo Adolfo Hitler, que él era el anticristo. ¿Ya? Y por supuesto muchos otros papas lo han identificado como el anticristo. Y en el mundo cristiano evangélico, de la década del 60 hasta estos tiempos, han aparecido falsos anticristos o supuestos cristos. Diferentes supuestos iluminados en el mundo cristiano evangélico que se autoproclaman sentir la esencia del Cristo, y ellos se identifican como Jesucristo resucitado, Jesucristo encarnado, y sus seguidores le siguen. Algunos de ellos han muerto y los fieles esperan que resucite. Hijitos, vosotros sois de Elohim, de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ese es el consejo que nos da Yohanan a Zaquem, Juan el anciano. Hijitos, vosotros sois de Elohim, de Dios. Pertenecen al Eterno. Y los habéis vencido, lo están venciendo a estos espíritus de error. Porque mayor es el que está en vosotros, el que está en ustedes, que es el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, en el Olam, el espíritu del anticristo, el espíritu del príncipe de este mundo. Ellos son del Olam, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Que diga lo que yo estoy hablando solamente lo va a escuchar aquellos que sean sensibles al Ruach y amen la Biblia. Los demás van a pasar volando por estas páginas. Y usted, si habla de esto también, usted va a tener aquellos que van a escucharlos. Y otros van a pasar de lado o largo de su página. Ellos son del Olam, del mundo, por eso hablan del Olam, del mundo, y el Olam los oye, y el mundo los oye. El sistema corrupto que está imperando en este mundo es el que está dominando. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el Ruach HaEmet y el Ruach del error. Nosotros somos de Dios, de Elohim, de Teos, de Zeus, de God, de Gad, de Deus. Usted, yo. Somos de Elohim. El que conoce a Elohim, usted conoce al Altísimo, al Gran Yo Soy. Usted tiene un contacto con él personal. Dice, el que conoce a Elohim nos oye. Es decir, si tiene ese contacto, va a estar siendo sensible a lo que estoy hablando yo, a través de la palabra. Si dice tener contacto con el Altísimo, pero repele y rechaza lo que yo estoy hablando, no es. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye, no nos va a escuchar.
En esto conocemos el espíritu de verdad, el Ruach Haemet, y el espíritu del error. Bien. Entonces, les he compartido ya algunos pasajes escriturales sobre el anticristo o el falso mesías, mesías, el impostor, tanto en el mundo del judaísmo, lo que nos relata las sagradas escrituras, sobre todo en el Brit Hadashah, y lo que está ocurriendo en el mundo cristiano hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el anticristo? Concepto cristiano, porque ya también hay un boom en el pueblo cristiano de identificar al anticristo. Ya yo caí en ese boom. ¿Quién será el anticristo? El rey Juan Carlos I de España. El rey Carlos Charles de Inglaterra, Gran Bretaña. No es Macron de Francia. No, es Donald Trump. Donald Trump es el anticristo. No. No, es Yasser. ¿Cuánto es? Yasser. Eso, el yerno de Donald Trump. Él es el anticristo. No. Y allí hay suposiciones, hay páginas de muchos que dicen, este es el anticristo, este en el mundo cristiano evangélico. ¿Ya? Y por supuesto en estos meses, en este tiempo, en TikTok, en YouTube, en Facebook, está apareciendo la religión de paz y amor, que va a unificar al judaísmo, al cristianismo en el Islam. ¡Oh, la Jahwa! El precursor del Mahdi. ¿Ya? Las advertencias están. Las advertencias están. Apeguémonos a lo que nos dicen las advertencias sobre el hijo de perdición. Que hay muchas señales en lo que está escrito sobre el hijo de perdición o la bestia conocido en el mundo cristiano como el anticristo o el impostor, como se dice en el judaísmo. El impostor. ¿Será o no será un descendiente de judíos? ¿Será realmente un judío asimilado? ¿Será un gentil? ¿Será un islámico que venga del Islam? ¿Será un supuesto cristiano? ¿Será un ateo? ¿Un agnóstico? No es para que le meta dudas. Por algo tiene la palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras. No es para que esté confundido y esté diciendo, ¿qué será realmente? Es para informarnos. Y usted, si tiene inteligencia, tiene sabiduría, pídale más inteligencia y sabiduría al Altísimo para entender, comprender quién será el anticristo o el impostor. Porque Yohanan dijo que ya está en acción el misterio de iniquidad, también dijo Rabino Shaul, el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de iniquidad, que también lo vamos a compartir con el tema del anticristo. Está desde hace 2025 años atrás ese sistema.
que solamente tiene que darse unos detalles para perfeccionarse y aparecer, y todas las naciones caigan bajo su gobierno, y todas las religiones, y todos esos familiares suyos y míos, que no quieren reconocer y tener contacto con el verdadero Elohim, verdadero Dios, con el verdadero Mashiach, con el verdadero Cristo, y menos conocer al Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y menos apegarse a la Biblia. Es decir, ellos lamentablemente serán seducidos por este sistema y por este ser que tiene que aparecer. Puede que aparezca después de esta gran guerra que tiene que venir, de este gran conflicto que tiene que surgir en estos tiempos. Quizás aparezca cuando se está construyendo el tercer templo en Jerusalén. ¿Ya? Y por supuesto él tiene que traer la paz. Donald Trump proclamó la paz. Pero como les dije muchas veces, él no es el anticristo. Donald Trump está proclamando la paz. Pero hay guerras y van a haber más guerras. El impostor, el anticristo, va a decir que no va a haber guerra y no va a haber guerra. Va a haber acuerdos. ¿Ya? Y va a haber un tiempo de prosperidad y de salud y de bienestar por 3 años y medio. Por un tiempo, la mitad de un tiempo y otro tiempo. Bien, muy bien. Que el Eterno nos ilumine, nos guíe, nos revele a través de su palabra, a través del Ruach HaKodesh, comprender, entender los códigos, las señales que están en la palabra sobre el impostor, sobre el anticristo. Muchas gracias por su atención. Shalom, shalom, aquí por Facebook, ya compartiendo y terminando entonces esta pequeño midrash. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes. Aquí estoy, entonces, ahí estoy. Shalom, shalom. Muy bien, shalom.